Bien, buenas tardes. Hoy día, en este mes, que nos juntamos el primer lunes de cada mes, tenemos una nueva jornada de la sesión del Seminario Permanente Perspectivas de la Inteligencia Artificial, dando gracias, como siempre, a Sociología UC y al Núcleo de Investigación, el Núcleo Milenio FAIR. Y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo que teníamos tiempo queriendo que nos acompañara y que al fin pudimos lograrlo. Se trata de Javier Blanco. Voy a hacer una pequeña presentación de Javier. Javier es doctor en informática por la Universidad Eindhoven, Países Bajos, y actualmente es profesor titular en la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador categoría 1. Es director de maestría en Tecnología, Políticas y Cultura de la misma universidad. Se especializa en las áreas de métodos formales, filosofía y computación, filosofía de la información y filosofía de la técnica. Ha escrito numerosos libros y trabajos científicos en ciencia de la computación, matemática, educación y filosofía. En particular, ha coeditado el siguiente: Amar a las máquinas, la filosofía y la técnica de Gilbert Simondon, de 2015, y la técnica en cuestión, de 2017. Y recientemente ha participado en los libros colectivos Cosas Confusas, Tecnología, Política y Algoritmo en América Latina, Individuación, Tecnología e Información, Simondon en Debate, y actualmente secretario general de ADIU, Gremio de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba. Bueno, con esta extensa presentación, hoy nos va a Javier a hablar. Su charla se titula La peligrosa idea de Turing. Creo que es un título espectacular, tengo mucha curiosidad. Y bueno, como siempre, vamos a darle la palabra a Javier, que nos va a hacer su presentación, y al finalizar tendremos 20, 30 minutos para hacerles preguntas, comentarios y compartir un poco esta conversación. Así que adelante, Javier, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Gerson. Una alegría estar acá. Me estaría más alegre estar allá, donde están ustedes, pero bueno, estoy acá. Nos veremos hoy por un rato nada más. Una breve corrección nada más. Dejé de ser ya secretario general del sindicato docente hace unos meses, hace 2 o 3 meses. Terminé mi mandato después de 8 años, así que bueno, estoy un poco más relajado y con más tiempo para pensar otras cosas. Así que bueno, un gusto compartir esto. Voy a empezar por compartir una presentación. Perfecto. Entonces, por ahí voy a intentar hacer un recorrido histórico-conceptual sobre la idea, la peligrosa idea de Turing, que en realidad es una paráfrasis de la peligrosa idea que planteaba Dennett en su momento, que va a aparecer también. El año 2008, Dennett preguntó cuáles eran las ideas más peligrosas que a distintos escritores, filósofos, artistas, científicos se le ocurría. Vamos a retomar eso, tanto en lo que Turing tiene para decir como en lo que Dennett tenía para decir en ese momento, porque van de la mano de una nueva concepción para mí de la escena en la cual nos movemos hoy. Eh, Turing, no sé si vieron la película El Código Enigma, perdón, se llamaba, sí, El Código Enigma en castellano, The Imitation Game en inglés, donde Alan Turing aparece en 3 momentos de su vida. Joven, aparece después yendo en un tren, va en un tren a Bexley Park, donde trabaja con inteligencia inglesa, y aparece después en el final de su vida, bueno, con aparece todas sus cuestiones vitales ahí, pero no aparece el Turing de 1936, ¿no? Que vamos a ver ahora qué nos dice ese Turing, ¿no? Perdón, esto está intencionalmente escrito con S, porque no se habla de intenciones en el sentido de intenciones humanas, sino de cosas no extensionales. Es un concepto lógico. Em, Turing, en esa película, la parte más importante de Turing solo aparece durante pocos segundos cuando sube al tren y ve una niña en un cuaderno haciendo cuentas, ¿no? En esa escena, cuando Turing la mira, la niña lo mira, Turing sigue, se resume la mejor idea de Turing, que tuvo que ver con una pregunta que se hacen, que proviene de la filosofía de la matemática, no importa ahora de dónde, un problema que era caracterizar qué significa el cálculo efectivo, caracterizar el cálculo mecánico, es decir, qué significa calcular mecánicamente, ¿no? Hoy ese concepto se llama efectividad y tiene que ver con cómo se define un determinado procedimiento o función. Es por eso intencional, ¿no? Y esa idea que Turing describe ahí es una máquina súper elemental para seguir reglas simplísimas, seguidas por un computer. El computer habla Turing en ese artículo de 1936, que es un humano siguiendo reglas. Es un ser humano siguiendo reglas. Eh, Igualmente, en ese artículo, Turing no solo habla de qué significa lo efectivo, sino también y fundamentalmente que
constituye una noción teórica de máquina universal, es decir, una máquina que puede tomar como datos otras máquinas y comportarse como ellas. Es decir, esta programabilidad, universalidad, que hoy va de suyo y parecería que esta computadora que nos comunica a mí con ustedes ahora cruzando la cordillera, eh, de alguna manera es la misma computadora con la cual armé la presentación y la misma con la cual leo o escribo cosas y otra cantidad de cosas, o programo. Esa idea de que una sola máquina es todas las máquinas, o todos los mecanismos posibles, es una idea realmente novedosa y que como tal tardó en asentarse en la cultura humana hasta fin del siglo XX, digamos, ¿no? Eh, pero es fundamental entender esto, ¿no? Todo programa también es un dato posible, de un intérprete o de un tipo de programa, de un tipo de programa o de mecanismo capaz de producir relacionalmente un comportamiento. Lo vamos a dejar por ahí eso hoy. Y por último, además de efectividad y programabilidad, dos características esenciales de los sistemas de cómputo que bueno, nos van a acompañar toda la charla de hoy. También la multiescalaridad como forma intrínseca de la computación, ¿no? La computación, a diferencia de casi cualquier otra disciplina previamente existente, tiene que completar múltiples niveles de abstracción, del orden de 10 niveles de abstracción, básicamente, de 10 a la 10 digamos, ¿no? Cantidad de bits para un programa como este que estamos usando ahora, que nos comunica, usando siempre la misma tecnología, programación. Esa necesidad de abstracción es una de las cosas más fundamentales que, bueno, no vamos a elaborar demasiado en eso hoy. Y bueno, y después el Turing más conocido, pero quizás no sé si el más creativo o el más conocido, es el de 1950, cuando se pregunta en un artículo llamado Computer Machine and Intelligence si las máquinas pueden pensar. Así empieza el artículo. ¿No pueden pensar las computadoras? ¿Pueden pensar las máquinas? En ese artículo, Turing va a decir muchísimas cosas, pero dos que voy a retomar acá. Una primera va a decir lo siguiente, ¿no? Si una máquina pudiera jugar al ajedrez bien, ya estaría mostrando una forma concreta de inteligencia. ¿Por qué? Porque las reglas del ajedrez, las jugadas del ajedrez, no son intrínsecas a esa máquina abstracta que él definió. Es decir, implicaría un nivel de abstracción y la posibilidad de que ciertas reglas elementales puedan producir como consecuencia reglas para un juego mucho más sofisticado y abstracto como el ajedrez. Es decir, poder hacer ese paso indicaría, sin duda para Turing en el 50, inteligencia. Eso por un lado, ¿no? Es decir, eh, inteligencia sería algo bastante amplio para Turing en ese momento. Por otro lado, va a decir Turing también ahí, va a proponer el famoso imitation game, el juego de imitación, que consiste en que una computadora demostraría cierta otra forma de inteligencia si fuera capaz de, comunicándose por escrito con un humano, el humano no podría distinguir si estaba frente a una computadora o a otro humano, ¿no? Si esa distinción se volviera borrosa y la mitad de las veces fallara, por ejemplo, ¿no? O sea, si con eso alcanzaría para decir que esa computadora tendría una cierta forma de inteligencia. De vuelta, es raro ese concepto porque el mismo Turing era bastante dubitativo acerca de que eso fuera tan importante o no. Pero bueno, lo planteó en ese momento como uno de los tests que indicaría inteligencia. Solo quiero aclarar que cuando escribe este artículo, reportado por su alumno Robin Gandhi, uno de sus únicos alumnos de doctorado, eh, decía Gandhi que Turing se reía muchísimo con este artículo, ¿no? Se reía de qué iban a pensar y cómo se iban a confundir con lo que decía acá generaciones sucesivas, ¿no? Eh, la inteligencia artificial simbólica la voy a mencionar en breve, pero antes de eso, esto es de posterior, antes de eso, en el 50, en el mismo artículo, Turing va a proponer también una alternativa entre las muchas objeciones que asume posibles y discute. Dice, quizá una alternativa sea, Turing en ese artículo, sea no programar máquinas para que piensen, sino para programar máquinas para que aprendan a pensar. Bueno, dice, y le llamó máquinas niño en ese artículo, ¿no? Las máquinas niño tendrían reglas para aprender a pensar y habría que darles algún tipo de vida cotidiana en la cual aprenderían como los niños a pensar a posteriori, digamos, ¿no? Esa fue un poco la idea ahí. Y recién en el 56, esto del medio, va a aparecer en el Congreso de Dartmouth el nombre inteligencia artificial, ¿no? Eh, em,
Entonces, hasta ahora nunca se habló de inteligencia artificial. Y eso tiene que ver en realidad con una cosa previa. Déjenme hacer una breve digresión. Así es como se llama computadora en chino. En chino la computadora la llaman Tian-Nao, cerebro electrónico, ¿no? Cerebro eléctrico. Es interesante ver cómo el chino, un lenguaje de más de 1500 años sin muchos cambios, y 4000 con cambios, pero 1500 más o menos con las mismas palabras, cómo nombra conceptos nuevos, ¿no? Que no estaban obviamente hace 1500 años, como computadora. Y usa esta idea de, ¿no? Cerebro electrónico. Cerebro electrónico es un concepto que no fue dicho por Turing como tal, pero muy poco después empezó a ocupar un montón de discusiones, ¿no? En particular, en 1943, el neurólogo Warren McCulloch y el lógico Walter Pitts escribieron un cálculo lógico para las ideas inmanentes en un sistema nervioso o la actividad nerviosa, que básicamente es la idea de red neuronal. Usar una especie de unidad de procesamiento elemental inspirada en las neuronas humanas y una red de esas unidades de procesamiento y muestra en ese artículo del 43 que con esa red se puede computar lo mismo que con cualquier máquina de Turing. Es decir, muestra la viabilidad de un sistema basado en neuronas para computar, ¿no? No es como la idea actual que es al revés, ¿no? Es decir, cómo simulamos neuronas, sino un cerebro, sino cómo el cerebro puede computar, digamos, ¿no? Estaría mostrando acá. En el 1945, John von Neumann, el matemático húngaro-estadounidense, va a escribir el first draft de la EDVAC. La EDVAC va a ser casi la primera computadora estadounidense, ¿no? Por el 43 van a aparecer computadoras en Alemania, las de SUSE, pero que no son conocidas en el resto del mundo por la guerra, o un poco, sí, más o menos por el 43. Y la ENIAC, que es previa a la EDVAC, no es realmente una computadora, es una gran calculadora, pero no tiene programa reciente memoria, por ejemplo. La EDVAC va a ser la primera. En ese first draft, que donde John von Neumann define un modelo de computadoras que llega hasta hoy, es increíble, pero la idea del modelo este con memoria, entrada, salida, unidad de proceso, bus de datos, bueno, tiene una estructura particular con varios componentes, se sigue usando hoy, ¿no? Si bien fue una descripción abstracta para la computadora de 1945. Y en todo ese artículo, todo el tiempo von Neumann habla de cerebro electrónico también, ¿no? Compara la computadora con un cerebro electrónico. En el año 58, Frank Rosenblatt va a introducir el perceptrón, es decir, un modelo basado en las redes neuronales de McCulloch-Pitts, pero que tiene un algoritmo de aprendizaje elemental. ¿Está bien? O sea, no solo tiene red neuronal, sino que además esa red neuronal va a aprender a reconocer patrones a partir de un proceso de entrenamiento. Lo que van a mostrar también en el 69, Marvin Minsky, uno de los grandes inventores de cuestiones de IA, y Samuel Papert, colaborador de Piaget e inventor del lenguaje Logo, por otros lados, ¿no? Van a mostrar que el perceptrón, como tal, tiene limitaciones muy grandes en términos de capacidad de cómputo. Y eso mata completamente la idea de red neuronal como forma posible de programación por muchos años. Van a decir en el libro este que escriben, bueno, quizás si hubiera una red multicapas, sería posible superar estos inconvenientes, estas limitaciones, pero sería muy difícil de entrenar, imposible con la tecnología actual. Y efectivamente, en el 69 ese camino muere. Eh, John von Neumann tiene una idea también fundamental que la voy a plantear acá muy rápidamente, pero va a seguir apareciendo en algunas cosas. Cuando él piensa sobre mecanismos, va a decir von Neumann, cualquier mecanismo conocido hasta el momento, hasta primera mitad del siglo XX, es más simple describir su comportamiento que cómo se realiza. Es decir, eh, es más fácil decir qué hace que cómo lo hace, ¿no? El ejemplo clásico que ponía Fonema es el reloj. Los relojes hay muchísimas variantes, o los autómatas que Descartes le gustaba mucho, los autómatas hidráulicos que hacían alguna tontería, para lo cual tenía un sistema muy complejo de funcionamiento. Pero dice von Neumann, a partir de un cierto umbral de complejidad, las computadoras son el primer gran mecanismo, o la máquina de Turing también, se invierte esto. La máquina de Turing admite una descripción muy elemental de seguir reglas, y sin embargo sus comportamientos son de una complejidad inusitada, inédita, al punto que son infinitos comportamientos diferentes, solo a partir de cambiar la codificación de esas reglas.
Entre el 46 y el 53 sobre todo, pero es un proceso que es mucho más largo antes y después, pero sobre todo en ese periodo, ocurrió en las conferencias Mason en Nueva York, donde se desarrolló la idea cibernética. No voy a abundar mucho acá, solo contar que aparece una serie de conceptos nuevos para pensar estas cosas que hoy creo son muy relevantes para entender el presente. La idea de sistema y entorno como una distinción que permite caracterizar ambas cosas. La idea de información centralmente como uno de los conceptos que une distintas disciplinas y distintas acciones, la idea de feedback o de realimentación y autorregulación, es decir, un tipo de procesos circulares que hasta hace poco que habían sido poco estudiados hasta este momento, la idea de variedad o complejidad, algo que creo que es muy importante, modulación, o sea, cómo se modulan los sistemas, bueno, todos estos conceptos van a aparecer en esa época y esta idea que yo contaba del Congreso de Dartmouth intentó sobre todo separarse de esta concepción. Digamos que uno podría resumir esta concepción en términos cognitivos como el intento de mecanizar la mente, mientras que la IA que va a aparecer en Dartmouth busca, por el contrario, simular computacionalmente comportamientos mentales, ¿no? Como recordatorio, bueno, todos lo deben conocer, están en Chile, pero bueno, el único proyecto estatal, digamos, de tamaño de un Estado derivado de la cibernética fue el proyecto CyberSyn en el Chile de Allende, que entre el 70 y el 72 se desarrolló, generando nada, una novedad importante cuyas consecuencias aún están se han estudiado mucho últimamente, pero tiene un anclaje político y conceptual impresionante. No no voy a trabajarlo hoy. Bueno, pero en Dartmouth, dicen, qué es la inteligencia artificial? ¿No? Cómo la define, si se pudiera definir, ¿no? Minsky va a decir que la inteligencia artificial es la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si fueran hechas por hombres. Así lo dice Minsky en el 68, pero en realidad esta idea va a estar también presente en Dartmouth, ¿no? Esta es la formulación que da un poco después, pero ya en el 56 estaba esto presente. El mismo John McCarthy, el inventor del lenguaje Lisp, es uno de los que promueve el nombre de IA, de inteligencia artificial, pero había muchas variantes posibles en ese momento, ¿no? Fue un poco azaroso que quede ese nombre. Digo, esto es importante porque hoy el sintagma IA tiene muchísimas consecuencias para cuando tratamos de pensar estas cosas, ¿no? Y fue tan azaroso como cualquier otro. No se puede. Es más, se hablaba de llamarlo algo con autómata, algo. Ese era lo que proponía von Neumann. O sea, podría haber tenido un nombre completamente diferente y quizás su destino como proyecto, como empresa cultural hubiera sido otro. Por ejemplo, Margaret Bowden, que falleció hace un mes más o menos, una científica de neurociencias, digamos, pero también bueno, que trabajó todas estas cosas, ella dice también algo que es fundamental y que es como la contracara del otro. Inteligencia artificial quiero decir el uso de programas de computadora y técnicas de programación para echar luz a los principios de la inteligencia en general y al pensamiento humano en particular. Esto me parece que es una idea notoria, muy adelantada también a su tiempo, ¿no? Es decir, hay principios de inteligencia en general que no están hablando solo del pensamiento humano y en particular el pensamiento humano, ¿no? Y dice, esto no solo sirve para imitarlo, sino también para entenderlo. Es una cosa que ella propone y que sigue siendo uno de los desafíos más interesantes asociados a esta área. Dicho todo esto, muy resumido y muy más como indicación que otra cosa, mi amigo Dijkstra, digo amigo porque lo conocí en persona, pero uno de mis informáticos favoritos, se horrorizaría si yo dijera que es un filósofo, porque no le hubiera gustado, pero efectivamente es, en el buen sentido de la palabra, un filósofo también. Y solo esta bravuconada que se manda, que me gusta mucho, la voy a repetir acá, dice Dijkstra, ¿no? Los padres del campo han sido, perdón, los padres del campo han sido bastante confusos. John von Neumann especuló acerca de computadoras y el cerebro humano en analogías suficientemente salvajes para ser consideradas las propias de un pensador medieval. Y Alan Turing pensó acerca de criterios para decidir la cuestión de si las máquinas pueden pensar. Una cuestión que hoy sabemos es tan relevante o tan poco relevante como la cuestión de si los submarinos pueden nadar, ¿no? En esta frase está muy claro para mí el futuro del pensamiento sobre estas cosas, digamos, ¿no? Esto igual lo escribió en el 84 de Extra, ¿no? No es de último momento la idea, pero ya tenía esta claridad de entender que lo que está en juego acá hay que primero quitarlo de la medida antropomórfica, ¿no? Y poder pensarlo en sí mismo, no con analogías salvajes. Interludio con el amigo Floridi. Luciano Floridi es un filósofo actual de la información y de la
computación también, bueno, sobre todo en la información trabaja muchísimo, y va a plantear esta idea que yo creo que es bastante correcta. Él va a decir que estamos en un momento de transición epocal equivalente a la transición de la prehistoria a la historia, dice él, ¿no? De vuelta, esto habrá que, por supuesto, sopesarlo, así como acá ven las tabletas sumerias, como todo el mundo, todos los historiadores coinciden, es el paso de la prehistoria, donde no había ICTs, tecnología de la información y la comunicación, a la historia donde sí hay y donde esas tecnologías son importantes para el bienestar. Lo que va a decir Florida es que hay un punto que estamos atravesando ahora en distintas temporalidades en las cuales esas tecnologías no son ya solo fundamentales, no son solo importantes, sino son el bienestar depende de ellas. Creo que la pandemia fue un momento en el cual eso se manifestó de manera cruda, ¿no? El acceso a las ICTs era lo que permitía acceder a cierto bienestar en un momento de tensión y de dificultad. Voy a saltear esto, no vale la pena ahora. Quiero pasar ya al segundo sintagma chino, el del celular. Me da mucha gracia porque es Shouqi, que significa mano mecánica. Los chinos le dicen al celular mano mecánica. Ahora bien, el celular como algo insigne de una transformación que más o menos viene del 92-93 con la aparición de Internet. Internet cambia completamente le da a las computadoras un lugar ubicuo, ¿no? La computación ubicua, y en realidad Turing planteaba eso, ¿no? Que las computadoras eso iba a ocurrir. Y ocurrió en el 92-93, donde se trató de una planetarización, digámoslo así, de la computación que llega hasta hoy con distintas mediaciones, ¿no? Eh, Decía Borges, ¿no? El universo, que otro llama la biblioteca. Y en el año 99, Dreyfus, el filósofo heideggeriano, ¿no? Que escribió dos libros cuya lectura se recomienda, pero si no se lo creen, uno que se llama What Computers Can't Do, que no pueden hacer las computadoras, y otro después se llama What Computers Still Can Do, aún no pueden hacer, ¿no? Ambos son bastante, no sé, medio pobres, pero en el 99 escribió un libro, o mejor dicho, sí, publicó un libro se llama On the Internet, sobre Internet. Un libro simple, de buena lectura. Y en la primera edición él dice así con una clarividencia sorprendente, Internet no va a funcionar, se va a morir pronto. Internet no va a andar más. ¿Y por qué? Dice él, bueno, por este problema, ¿no? No puede haber un catálogo de todos los catálogos. Antes de que apareciera Google, Internet, buscar en Internet, yo me acuerdo de esa experiencia, había que buscar por categorías, como un fichero de biblioteca, ¿no? Y quiero hablar de, no sé, quiero ver qué escribió Bolaño, no sé. Entonces voy, literatura latinoamericana, Chile, siglo XX, no sé, Bolaño, aparece ahí, busco ahí las obras. Ahora uno pone tres palabritas y aparecen las cosas, ¿no? Pero claro, el crecimiento de páginas de Internet iba creciendo a nivel exponencial, eso lo podían constatar todos, mientras que eso iba a hacer que en un momento colapsara la capacidad de búsqueda. Pero claro, lo divertido o lo curioso es que Dreyfus mismo fue supervisor de algunos cursos y del doctorado de Larry Page. Larry Page fue quien inventó PageRank, o sea, el algoritmo de Google que llega hasta hoy. Es paradójico que el mismo Dreyfus fuera supervisor de quien después construyó una idea de un algoritmo que fuera capaz de buscar de manera eficiente y donde el crecimiento de cantidad de páginas no fuera un problema, sino al revés, ayudara. ¿Cómo es eso? Y bueno, porque lo que hace Page es la relevancia de una página va a estar dada. El término que yo pongo para buscar, eso es simplemente semántica de la página, que aparezca el término, una semántica muy elemental. Pero, ¿qué páginas me da cuando yo busco algo? Y aquellas que son más relevantes. ¿Cómo calculo la relevancia? Bueno, recursivamente a partir de la relevancia de las páginas que la apuntan. Es decir, eh, la huella humana en Internet está dada por los hiperlinks, ¿no? Un link que apunta a otro. Eso indica que la página apuntada es relevante para la página que apunta. Entonces, con eso permite un cálculo de cómo algo es relevante o no, cuáles son las páginas más relevantes. Eso después, aparte, se fue complejizando más, ya con unas recomendaciones específicas para cada buscador, o sea, para cada perfil. Bueno, se complejiza, pero en cualquier caso, la idea fundamental de esto es que Internet es una mirada a priori sesgada. Sesgada en el sentido de que no hay manera o sea, de que lo que yo veo por Internet, o sea, el mundo, es un mundo que se ve a través de lo que otros vieron. ¿Está bien? O sea, es un mundo idiosincrático.
Digo, entonces, la objetividad como tal requiere poner la mediación como parte de lo que estoy viendo. Digo eso como para, o sea, para complejizar un poco la mirada esta, que el futuro después de esto lo va a seguir complejizando, ¿no? Un tema fundamental es también esto, el crecimiento de páginas es concomitante con el crecimiento de la información que hay en el mundo. No sabemos bien qué hay información, hay teorías viejas que la miden cosas, pero más o menos medimos cuánta información hay igual. Hay una estimación de la información producida. Se mide en general en exabytes. Un exabyte son 10 a la 18 bytes. Imaginen que un byte es un carácter, una letra, un número, lo que sea, en un libro. 10 a 18 bytes son 1 millón de discos de 1 terabyte. Considerable, ¿no? O en esta unidad de medida tan universal, 100.000 bibliotecas del Congreso de Estados Unidos, ¿no? Es decir, que lo curioso es que en toda la historia de la humanidad, desde las cuevas de Altamira hasta los 90, la década del 90, 1990, se habían producido 12 exabytes. O sea, todo lo que la humanidad ha producido con sus copias, incluyendo las películas de Hitchcock, los escritos de Shakespeare, todo eso juntito, las Biblias que había impreso Gutenberg, todo eso más o menos eran 1.200.000 bibliotecas del Congreso de Estados Unidos. Ahí cabía todo lo que la humanidad ha producido, ¿no? Sin embargo, para el 2006, hace unos 15 años después, se había multiplicado por 15 la cantidad de información producida. Es decir, en solo 15 años se había producido lo mismo que en 15 historias completas de la humanidad. ¿Qué había pasado? Internet. Pero eso igual es como, es mucho, ¿no? Es difícil de mencionar este número. Se estima hoy, estamos menos, si uno busca el World Meter, por ejemplo, va a ver esto, aparece cuánto se va produciendo de información por minuto, más o menos. Se estima una producción hoy de 403 exabytes en 2025, es decir, el triple que en 2006, solo que esta vez por día, ¿no? Cada día se produce eso. Es decir, en este rato que estamos acá, la humanidad va a producir más o menos 2 veces la cantidad de información que produjo hasta 1990, en este ratito que estamos acá. Hay muchas cosas para decir que no voy a abundar ahora, pero tiene que ver también con que, por ejemplo, en el 2000, por ahí, los dispositivos conectados a Internet eran mayoritariamente, casi un 100% humanos. Hoy, menos del 20% son dispositivos humanos. Es decir, la producción esta de información, información legible o no por humanos, pero en general sí, es producida por entidades no humanas, en gran parte. Pero bueno, esto implica algo que, por eso acá viene un poco la justificación del título también, la peligrosidad de Dennett que escribe en 2008. Dice en 2008 Dennett, ¿cuál es la idea más peligrosa que a él se le ocurre, ¿no? Que estamos viviendo? Dice Dennett, no hay suficientes mentes para albergar la explosión de la población de memes. Por memes entendamos una cosa más general que los memes de Internet. La idea de Dawkins, de Richard Dawkins, del 78 creo que es, de el meme como unidad cultural que se reproduce usando las mentes, ¿no? Así como los genes se reproducen usando cuerpos, los memes se reproducen usando mentes. Este nada cultural dice, ya no hay suficientes mentes que los puedan albergar. En 2008 decía, ¿no? Fíjense cómo creció eso, 2008 a esta parte. Creció al punto que hoy en un día se produce algo ya inalbergable por las mentes, todas las mentes humanas. Estamos en esa situación. Y dice Dennett, bueno, frente a esto tenemos dos opciones, un dilema aristotélico. O bien nos ahogamos en la inundación de información, o bien no nos ahogamos, ¿no? Y dice, ambas alternativas son profundamente perturbadoras, dice Dennett, ¿no? Por supuesto que ahogarse en información, como nos pasa en gran parte, en algunas partes de nuestra vida, a todas y todos, es un problema, ¿no? Porque no estamos pudiendo distinguir, todos los días nos llegan más cosas que no podemos ni siquiera procesar, ¿no? Al punto de, por ahí, ya no entender mucho del mundo, o cada vez entender menos, en una cosa de esa inundación, ¿no? Que muchos lo han llamado así, ¿no? Del flood. Y dice Dennett, bueno, pero si no nos ahogamos en ello, significa que nuestros sucesores, sean humanos o robots, o cyborgs o lo que sea, van a ser fundamentalmente diferentes a nosotros, dice Dennett en 2008, ¿no? Y bueno, en parte también está ocurriendo eso, ¿no? También estamos siendo muy diferentes a lo que éramos, ¿no? A lo que éramos nosotros mismos y también a lo que eran generaciones anteriores y seguramente las que vengan serán muy diferentes también. Y es una pregunta también perturbadora porque para poder lidiar con esto, esa diferencia puede ser de una forma o de otra. Yo voy a tratar de contarlo un poquito al final. El Machine Learning, esta idea de aprendizaje automático, esta idea que va a resurgir a fin del siglo XX, o sea, esto que Papert y Minsky dijeron que era muy difícil que ocurriera, ocurrió gracias a Internet y la gran inundación de datos y poder de cómputo asociado a juegos, a las placas de video para los juegos, las GPU.
Esas dos cosas produjeron un nuevo enclave tecnológico capaz de procesar y de entrenar redes neuronales de múltiples capas. ¿Y cómo funciona esto? Lo voy a hacer súper rápido. Entrenamiento, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace? Tengo una serie de datos con los cuales produzco un modelo, ¿no? Que de alguna manera ese modelo lo que es una red neuronal, es decir, una forma de clasificar entre por sí o por no, a partir de pesos en las neuronas, que no sé bien qué significan, pero no importa. Cada dato que entra, si la red que lo identifica como bueno, no hago nada, y si no lo identifica como bueno, retoco los pesos para que lo identifique como bueno, cada dato bueno, ¿no? Y eso me va ajustando la red cada vez más hasta que de alguna manera está suficientemente ajustada para reconocer nuevos datos que satisfacen un patrón implícito, ¿no? Que es esta clasificación de ese tipo de datos. Si le introduzco muchas fotos de elefantes, con suerte reconocerá elefantes en fotos nuevas que no estaban ahí. Si introduzco patrones lingüísticos, en muchas frases de un lenguaje, aprenderá a reconocer frases de ese lenguaje y clasificarlas. Y por último, el predictor se entrena junto con el clasificador, lo que hace es genera patrones aleatorios que sean reconocibles por ese clasificador. Ese es un poco el juego, ¿no? Es decir, finalmente los modelos de lenguaje, esto es fundamental, que son como la estrella actual o el que ha movido mucho el avispero el último tiempo, son una generación aleatoria de frases, nada más que eso. ¿Qué se le agrega a esto de la clasificación nada más? Un proceso que se llama de atención, que lo único que hace es que los tokens, los patrones reconocibles, tengan asociado una especie de cercanía semántica en base a su producción y esos tokens también se ordenan en la secuencia de la oración de manera de preservar ciertas propiedades. Esa es la atención. Pero básicamente no es más que eso. Es decir, lo voy a decir esto una vez nomás, después lo podemos discutir, pero cuando alguien dice el modelo de lenguaje me miente o alucina o se equivoca, ninguna de todas esas cosas. El modelo de lenguaje produce frases aleatorias, ¿no? Entonces, ni se equivoca, ni alucina, ni miente. No tiene pretensión de verdad. En ese entrenamiento hay de todo, hay sobre todo ficciones, por supuesto Wikipedia, mentiras, textos en lenguajes inventados. Si uno leyó La Naranja Mecánica o Rayuela, va a encontrar lenguajes propios ahí que inventan los autores, también va a ser parte de eso. Es decir, y lo que va a hacer sí va a producir frases que sean muy probables. ¿Está bien? Entonces también en un sentido, si bien tiene un gran interés ver qué es lo muy probable, seguramente no va a decir nada muy interesante tampoco, ¿no? Por otro lado. El Machine Learning se pudo hacer gracias a esto. Es un sistema basado en correlaciones, estadísticas, tiene esta idea de aprendizaje por muchos datos y poder de cómputo. Eso es todo lo que transformó esta nueva tecnología. En general, acá vemos, yo saqué este dibujito de algún lado y le puse cosas por fuera. Si ve el dibujito de adentro, están los LLM como el círculo más interno del infierno, o perdón, de las IAs, LLM, ¿no? Es parte del Deep Learning. El Deep Learning es la tecnología de Machine Learning que tiene muchas capas en las redes y por lo tanto es bastante opaca lo que produce. Esa opacidad es intrínseca al Deep Learning. El Machine Learning también en general es opaco, pero hay alternativas, pero el Deep Learning es una tecnología que no solo es opaca, sino que siempre lo va a hacer. ¿Qué significa la opacidad? Que si bien yo puedo reconocer a través de criterios ciertos patrones, no puedo enunciar esos criterios ni saber por qué falló, ni nada por el estilo. Todo eso es opaco incluso para los mismos programadores. Los intentos que ha habido este año de hacer, por ejemplo, cosas como paso de razonamiento, en realidad es falso eso, es generar como cosas intermedias, pero todas se generan del mismo modo. No es que hay una conexión lógica entre ellos. Entonces, y han fallado de las maneras más fuertes, ¿no? Eh, bueno, pero además, fuera de la llamada IA hay mucho, en realidad la mayoría, ¿no? Recién hablaba con Gerson que en realidad la gran transformación no es la IA, es la programación misma, los sistemas computacionales y las mediaciones computacionales ubicuas o planetarias. Las redes, el streaming, los programas de entrenamiento mismo de la IA no son hechos por IA, ¿no? Cuando se dice, bueno, ahí voy a molestar un poco más con eso, pero es decir, la gran transformación son las mediciones computacionales, que son mucho más que la IA, y que están cambiando drásticamente la manera en que se nos manifiesta el mundo, a los Heidegger, si quieren, ¿no? No, esto, para molestar un poquito, esto lo vi hoy, por eso me dio gracia, ¿no? Expectativa, ¿no? Decía, cuando te das cuenta que podés hacer una app en 3 minutos sin escribir una sola línea de código, ¿no?
Eh, Esto lo había puesto, lo tenía antes, ¿no? Realidad entre comillas, ¿no? Bueno, con pregunta. Acabo de construir esto en 2 días usando Copilot. ¿Y qué hace? ¿Qué sé yo? No sé, digo, ¿no? Pero esto, esto parece un chiste, pero no es un chiste, es tal cual. No sé qué hace. Y si inventé una app en 3 minutos sin usar una sola línea de código, no sé qué hace realmente. O sea, es un hecho, un acto de enorme fe hacer esto y a sabiendas de que lo que hice no va a andar bien. El, Digo, bueno, hay acá algo fundamental que lo voy a repasar ahora también, ¿no? Eh, Decía, ¿no? Por ejemplo, Elon Musk el otro día, que es uno de los que hacen daño en estas cosas, mucho daño en la conversión de este mundo, decía, bueno, dentro de poco no va a ser, no es la primera vez que lo dice, ¿no? Pero lo decía de nuevo hace unos días, no va a hacer falta programar, no va a hacer falta el código. ¿Por qué? Porque vamos a tener una interfaz directa con nuestra mente y las ondas cerebrales van a activar los ambientes digitales. Eso puede ser, solo que eso no invalida que el código no es simplemente una traducción de mis ondas mentales. Es un espacio de posibilidades sin el cual no se puede hacer nada de esto y sin el cual las capacidades humanas de producción de nuevas ideas se restringe muchísimo. O sea, no es simplemente una mediación incómoda el código, es mucho más que solo que conforma mundos, ¿no? Em, Ahí voy a pasar a esto. Cuento esto y paso a eso del código que quería decir, ¿no? Un ejemplo también de ahora, de hace poquitito, de las limitaciones intrínsecas a los modelos de lenguaje, ¿no? Es que se hizo un torneo de modelos de lenguaje jugando al ajedrez, ¿no? ¿Por qué alguien haría eso? No sé, pero lo hicieron, qué sé yo. La gente hace cosas que no tienen mucho sentido, pero lo hacen. Entonces lo hicieron y finalmente esperaban que Grok ganara, el de X, pero perdió con OpenAI en la final. Esperaban que ganara porque iba jugando mejor en los partidos anteriores. Pero en realidad los partidos son horribles, juegan muy mal. Y no solo eso, explica muy mal cómo juegan también. Pues también lo hacen, ¿no? Los programas producen partidos y texto. No distingue un programa de lenguaje si está jugando al ajedrez o si está hablando de Borges, ¿no? Produce un texto y ese texto que produce es un partido y ese partido juega más o menos bastante mal y explica peor cómo juega. Stockfish, que es el mejor juego de ajedrez o uno de los mejores juegos de ajedrez actuales, en cambio es completamente diferente. Es un programa estándar de juegos, es decir, tiene un árbol de búsqueda de jugadas, ¿no? Y lo único que le agrega como IA es una función de evaluación de posiciones. Entonces, básicamente es un programa tradicional con un agregadito de IA para evaluar mejor cada posición, a ver si conviene esta jugada o esta otra. Y juega bien el ajedrez, o sea, excelentemente bien comparado con estos que juegan horrible. Digo, esto muestra también los límites intrínsecos a esta idea medio absurda, quizá la mencione, de la inteligencia artificial general. La idea de que haya una sola inteligencia para hacer todo, ¿no? Ni siquiera pueden jugar al ajedrez. Para mí esto, de vuelta a Dijkstra, tiene esta idea que yo creo que hay que retomarla, es muy importante, y de alguna manera justamente hype de la IA de los LLM de los últimos años la corrió un poco de la escena, ¿no? Dice Dijkstra, entonces, la ciencia de la computación es, y siempre, o tiene que ver, y siempre tendrá que ver, con el interjuego entre la manipulación humana de símbolos y la manipulación mecánica de símbolos. La manipulación humana de símbolos se llama programación y la manipulación mecánica de símbolos se llama computación. Es decir, este interjuego entre programación y computación es el lugar sobre todo más fértil para la ciencia y la computación. Como ven, acá justamente los lenguajes de programación, el código, pero también la teoría de la programación, tiene un lugar fundamental acá, es esa interfaz. Y de alguna manera, el procesamiento humano de símbolos se transforma, se aprende a partir de que hay un procesamiento mecánico de símbolos y viceversa. Es decir, esa interacción no es meramente de mundos previamente existentes. Se constituyen relacionalmente y son un gran espacio de aprendizaje que nos ha costado un siglo más o menos desarrollar, como para que Musk diga que no vale la pena ni va a ocurrir. Digo, podría ser que hay cosas que desaparezcan, pero justamente esto no. Bueno, acá la crítica que había dicho recién a Kate Crawford un poco, dice Kate Crawford en un buen libro que se llama Atlas de la IA, un buen libro en términos de entender la materialidad de la IA, va a decir ella que la inteligencia artificial no es artificial, dice, porque es material y corporizada, ¿no? También va a decir algo que retoma también el amigo Matteo Pasquinelli, que dice que es producida a través de mucho trabajo humano
mal pago en general, dice Pasquinelli, ¿no? Eso doblemente, ¿no? Por un lado, porque como mostraba, ¿no? Hay un entrenamiento con datos que se clasifican en general por muchos humanos. Pero también, y esto es fundamental, porque después que está listo el motor, por ejemplo, ChatGPT fue paradigmático en esto, una vez que estaba listo, que ya andaba, unos 1000 programadores, en general en Kenia, en el caso de ChatGPT 3, corrigieron el comportamiento del sistema para que fuera aceptable, palatable para los sensibles gustos occidentales, ¿no? Para que no diga cosas que no tiene que decir y cosas por el estilo. Entonces, en realidad, hay un trabajo doble, antes y después, que lleva a que, por ejemplo, Gemini el año pasado gastó unos 14.000 millones de dólares en desarrollo, sobre todo gran parte de ese dinero es pagar a programadores, en gran parte, y solo tuvo una recuperación en plata de 800 millones de dólares, es decir, menos del 5% recuperó de lo invertido. O sea, todas estas empresas actuales de Silicon Valley solo funcionan porque están subvencionadas por, ahora por Trump, ¿no? Bill Rapaport, uno de mis filósofos de la computación favoritos, va a decir que, bueno, artificial connota algo que no es real, ¿no? Mejor usar sintético, dice él, ¿no? Formado de una manera no natural. O también computacional, porque es el tipo de síntesis que produce. Entonces, en lugar, y lo estoy usando un poco más ahora, en lugar de hablar de inteligencia artificial, dice Rapaport, hablemos de inteligencia sintética. O, como también voy a decirlo ahora, bueno, perdón, la última interrupción china. Dicen los chinos, ¿cómo dicen inteligencia artificial los chinos? Ren, el primer carácter, persona. Kong, el segundo, trabajo. Persona, trabajo. Fíjense, con lo que dice la pobre Craig Crawford de que no, o Pasquinelli, de que es producida por trabajo humano, ya los chinos lo ponen en el propio sintagma, ¿no? Ren Kong es persona, trabajo. Chi, sabiduría. Nen, poder. Sabiduría, poder. Así se dice que artificial. Persona, trabajo, sabiduría, poder. Saquen las conclusiones que quieran. Y dice también, bueno, tampoco es inteligente, dicen, ¿no? Dice Crawford porque no son autónomos, racionales o capaces de discernir algo sin un entrenamiento intensivo y extensivo computacional con grandes datasets y reglas predefinidas y recompensas, ¿no? O sea, sin ese entrenamiento no hacen nada. No son ni autónomos, ni racionales, ni capaces de discernir nada. Pascual y yo le van a decir en el Noscopio Manifiesto, que dicen, es más razonable considerar el Machine Learning como un instrumento de magnificación del conocimiento, un noscopio, que ayuda a percibir características, patrones y correlaciones sobre vastos espacios de datos, mucho más allá del alcance humano, ¿no? Entonces, esto es fundamental también, ¿no? Creo que el tema de los tiempos, ¿no? Cuando Turing fundamenta qué significa el cálculo mecánico, ese cálculo mecánico era todavía en tiempos humanos. Lo que ocurre hoy ya, y sigue la ley de Moore, es decir, duplicándose cada año y medio, se va acelerando tanto esto que hoy se ha aprendido a usarlo para encontrar correlaciones que eran invisibles a los humanos, requerirían generaciones de humanos para poder ver todo eso, ¿no? AlphaGo, el programa que le ganó al Go a Lee Sedol, al campeón mundial en ese momento, aprendió jugando contra sí mismo y haber jugado más partidos de Go que millones de civilizaciones de chinos en paralelo, digamos, ¿no? Entonces, realmente cambiamos de escala una vez más de maneras mucho más efectivas. Lo que dice Rapaport, y yo a veces lo tomo, una noción más general y precisa sería cognición, no inteligencia. No hablemos de inteligencia, hablemos de cognición, porque incluye estados mentales como procesos, creencias, conocimiento, estados mentales y procesos, perdón, como creencias, conciencia, emoción, lenguaje, aprendizaje, bueno, etcétera. Una serie de otras actividades mentales, no solo inteligencia, digamos, ¿no? Pero bueno, Bowden elige llamar inteligencia general, el Rapaport cognición. Bueno, en principio es la idea de poder sacarle un poco de la idea de que la inteligencia es específicamente humana o la cognición lo mismo, ¿no? Son procesos mentales, procesos cognitivos, y entonces hablar de cognición computacional es por ahí una buena idea. Bueno, esto ya lo dije de Pascual y Joller. Esta idea del nooscopio era como una noción buena para poder dimensionar de qué estamos hablando, ¿no? Más que pensar en sistemas inteligentes, dicen ellos, pensamos en sistemas perceptivos que perciben conocimiento invisible para el ojo de la mente humana desnudo. Bueno, algunos desafíos actuales, ¿no? Con esto un poco presentarse de manera grosera y rápida, lo que considero cuáles son los
los ejes para comprender de qué estamos hablando, y están produciendo una serie de disrupciones actuales muy grandes, ¿no? Y voy a enfocarme en una sola. Voy a mencionar esta que ya Stigler lo menciona en el 2013, eh, y Catherine Hayes también lo sigue trabajando hasta ahora, que es el tema de la atención, ¿no? La atención como manera de comprender, de estar en el mundo, ¿no? Lo que dice Catherine Hayes, y que Stigler lo retoma, ¿no? Es la atención, que se llama atención profunda, en inglés deep attention, es necesaria para el logos, es decir, el conocimiento discursivo, ¿no? Y dice, eso está siendo desplazado por la hiperatención, es decir, la atención que requiere estar atento a todas las interrupciones posibles, ¿no? Meditación profunda consiste en la concentración en un único objeto, en generar un texto durante largos periodos, ignorando los estímulos externos. La hiperatención se caracteriza por los rápidos cambios de foco entre diversas fuentes, tareas o meras interrupciones. Imaginen que aparte la hiperatención fue más primitiva que la atención profunda, ¿no? Los homínidos prehumanos necesitaban de la hiperatención para sobrevivir. El cerebro primate de los humanos es un cerebro reactivo, no discursivo. O sea, reacciona bien a los distintos estímulos. Ha sido un logro de la cultura humana y de mucho aprendizaje a partir de las tabletas sumerias que mencionábamos hoy, construir una nueva forma de atención. Y hoy está siendo realmente amenazada, quizás, ¿no? Hay una pregunta que se hace por ello, ¿no? Quizás este es uno de los principales problemas. Stigler en el 2013 va a decir que el desafío más grande de las eh, universidades hoy es reconstruir procesos de atención profunda frente a la disputa con dispositivos atencionales industriales, sobre todo el celular, digamos hoy, pero no solamente, ¿no? Por ahí como una recorrida rapidísima por algunos triángulos. eh, a diferencia de la discusión de Descartes entre mundo mental y mundo material y cómo se conectan, varios autores posteriores, en realidad Platón decía lo mismo, pero bueno, varios autores modernos van a decir que hay como tres polos a pensar. Por tres polos entendemos tres ejes, entendemos que no son excluyentes, sino que son perspectivas específicas sobre lo que estamos viendo. Ya Gottlob Frege en 1870 por ahí decía, ¿no?, que además del mundo material, el mundo mental, está el mundo de los objetos abstractos, el mundo de las cosas matemáticas, ¿no?, que era un tercer reino que se relacionaba con los otros dos de maneras diversas, pero que no era ninguno de los dos, ¿no? Esa misma idea la va a retomar Popper, Karl Popper, hablando del mundo de las creaciones humanas también, en particular el conocimiento humano, pero todas las creaciones humanas son como un tercer reino que se lo entiende de manera diferente que el mundo mental o material. Podemos pensar acá el mundo tecnológico, también como parte que está en este otro vértice. Y, por ejemplo, Mark Burgin, un matemático actual que hace estudiar la información, va a poner acá el mundo de las estructuras y la información. Fíjense que este vértice que de pronto parecía medio deprestado en estos otros dos grandes reinos, en realidad es el que más está creciendo y cambiando, ¿no? Hoy, ¿no? Este mundo de las estructuras está siendo constitutivo del resto, ¿no? Y también esto lo dejo pendiente nomás, también afecta a la política misma, ¿no? Yo creo que la política hoy se da entre el mundo material, el mundo acá no ya solo mental, sino el mundo humano, de relaciones humanas, y el mundo de las mediciones tecnológicas como algo que va teniendo cada vez más relevancia para que estos tres ejes no puedan ser separados, ya no puedan pensarse por separado. Sin embargo, hoy la política suele pensar mucho en el vértice de la derecha, mientras que cada vez más es necesario pensar en las otras dos claves. Hace poco con un colega escribimos y se sumó otra colega después, un manifiesto que se llama Tecnopolítico, acaba de salir publicado de nuevo una segunda versión, donde justamente tratamos de plantear esto, ¿no? Esta nueva manera de pensar la política. Digo, lo dejo como corolario un poco de la charla de recién. Y por supuesto tenemos como tres problemas tres enemigos a combatir. El extractivismo como forma de concebir el mundo material, es decir, como un espacio de recursos a extraer, que eso está siendo uno de los grandes problemas políticos del presente. El instrumentalismo para empezar las mediciones tecnológicas. Bueno, pero la guía es una herramienta. A veces vale la pena verla como una herramienta, pero es mucho más que eso. Es un nuevo ambiente en el cual existimos y del cual no solo, no solo provee una cantidad de herramientas para la acción, sino que en sí mismo cambia el sentido cambia las posibilidades mismas de la acción, ¿no? Algunos autores, eso están, muchos de las empresas actuales de la IA, plantean que están buscando la inteligencia artificial general.
Es decir, como viendo con lo mal que juega el ajedrez ya, ni hablar que ese mismo programa intente, por ejemplo, ver imágenes médicas o otras cosas más complejas. El mismo programa, que es un solo programa que haga todo. En realidad, lo que va ocurriendo es todo lo contrario a eso. Lo que está ocurriendo, dice Floridi, es que el mundo se va adecuando a que las IAs que hay, no las que podría haber, funcionen mejor en el mundo, ¿no? Entonces, cada vez más sea al revés, o sea, hay un desplazamiento para cambiar los ambientes para que estas IA funcionen mejor. Con lo cual, lo que tenemos es cada vez una tecnología ambientalizada y no tanto entidades autónomas capaces de funcionar en el mundo físico. En realidad, esto da cuenta, un poco recorrimos así muy rápido, se lo voy a mencionar, eh, proyectos antagónicos o no que fueron ocurriendo, ¿no? Máquinas que piensan, estas máquinas que aprenden. Esto ha sido una cosa que recorrió toda la historia de la IA hasta hoy y que va a volver a estar, más allá de que ahora parecía que las máquinas que aprenden tienen la mayor parte del financiamiento. Esto no llegó para, no va a terminar ahí la discusión. Mecanización de la mente versus inteligencia artificial, ¿no? Un poco también esto está reapareciendo de vuelta. Nada, hay varias tensiones acá con lo anterior, no me voy a meter eso ahora. Conexionismo y computacionalismo también han sido dos de los ejes que dividieron esto. Estos tres ejes se superponen, pero no son en ningún caso los mismos en los tres casos, ¿no? Se van como viendo. Y el último que decía recién, que mencioné recién, el Master Algorithm que dice Domingos, o la inteligencia artificial general, contra ambientes digitales. De vuelta, esto está actualmente en curso. Termino con esto y así abrimos a preguntas. Decía Dijkstra en el 72, fíjense la época, ¿no? Cuando recién, hacía un cuarto de siglo que teníamos computadoras. Cuando recibe el premio Turing, que es como el premio Nobel de los informáticos, dice, entre otras cosas, Dijkstra, las computadoras automáticas han estado con nosotros por un cuarto de siglo. Como tal, han tenido un gran impacto en nuestra sociedad en su capacidad de herramientas, como herramientas. Sin embargo, en esa capacidad su influencia no es más que una onda en la superficie de nuestra cultura, comparada con la mucho más profunda influencia que tendrán en su capacidad de desafío intelectual sin precedentes en la historia cultural de la humanidad. Creo que estamos en ese momento, estamos viendo eso, y mi propuesta siempre es cómo encontrar caminos coevolutivos entre mentes, digamos así, o entre formas cognitivas, formas tecnológicas y formas colectivas. Hasta ahí. Muchas gracias, Javier. De verdad, muy interesante, muy atingente además. No, yo creo que esta charla da no para hablar media hora, sino una vida entera, sí, por supuesto. Que haga falta, aquí estamos. Bueno, pero por ahora, por lo pronto, vamos a abrir las preguntas de los invitados. Catalina Cariaga tiene la manito levantada. Por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Gracias, Javier, estuvo muy interesante tu ponencia. Gracias a Dusan Cotalas por haberme invitado, amigo ahí. Eh, bueno, yo quisiera, sin querer hacerme propaganda, contar que junto a Pedro Narvarte de la Universidad de Santiago de Chile hice un paper sobre el sistema cooperativo chileno, un análisis de cibernética organizacional, analizando el sistema cooperativo chileno de trabajo, de las cooperativas de trabajo de Chile, el sistema cooperativo. Hay una publicación que, bueno, está en español, Scopus, ahí, bueno, si a alguien le interesa sobre el cooperativismo. En el fondo, solamente comentar porque, ¿por qué viene esto a colación? Porque Stafford Beer, que fue el académico que estableció, que creó la cibernética organizacional, eligió Chile, eligió al presidente Allende para hacer CyberSync. Entonces, no es menor. Yo ahora trabajo en el Ministerio de Justicia y soy fan de Allende, pero no es menor y este uso de la cibernética organizacional es súper relevante porque, y aquí viene mi pregunta, porque pone en centro a la organización que está formada por seres humanos. También puede haber máquinas, pero el foco de la organización está formada por personas. Entonces, también personas no humanas, pero personas.
Entonces, mi pregunta era, ¿cómo ves tú esta introducción del ser humano? ¿Qué lugar ocupa o qué lugar tiene el ser humano cuando las máquinas están tan inteligentes? O sea, yo ChatGPT es como mi copiloto, en realidad lo uso un montón, pero ¿cuál es el espacio y cuál es el valor y el poder que tiene el ser humano? A propósito del poder. Eso. Perfecto, excelente todo lo que me contás. Me interesa mucho ver eso porque aparte acá tenemos una fundación que estamos trabajando en colaboración con cooperativas, sindicatos, Buenísimo. instalándoles software de gestión y formándolos para que puedan usarlo, digamos, ¿no? Software libre, o sea que me interesaría mucho el artículo que escribiste, por un lado. Por otro, sí, claro, yo también habría sido fan de Allende en los 70, sin duda, ¿no? Fue el proyecto político más innovador de la época, digamos, ¿no? En el mundo. O sea, no es muy interesante, ¿no? Que Stafford Beer, y en realidad Stafford Beer se transformó con ese proyecto, porque él era, como bien dices, un cibernético de la organización, trabajaba con empresas, todo, y después de eso se volvió, ¿no? El compromiso político que adquirió él fue a partir de ahí, ¿no? No fue al revés, no es que lo traía de antes, lo aprendió ahí, ¿no? Bueno, a cambio tenemos otras historias menos alegres con ese proyecto, pero bueno, nada. Como Fernando Flores, que fue Claro, Raúl Espejo, Fernando Flores. a Raúl lo conocí, sí, Raúl, estuve hace poco en Raúl una es un charla con él. genio. Está Es un ahora en genio, sí, Inglaterra con sí, la introducción del sigue proyecto siendo, Kibernetes. Ahí tal te cual. paso el dato, revista Kibernetes. Está buena. Sí, sí, sí. Compartimos una mesa juntos, virtual, a principios del año pasado, creo, o fin del año pasado, con Raúl, digo, ¿no? Me pareció brillante que sigue escribiendo y sigue Sí. pensando muy bien. Bueno, dicho todo eso, Stanford Beer mismo decía, creo que en Designing Freedom, que decía, bueno, justamente el problema con las computadoras, decía en ese momento, es que se ven como amenaza cuando en realidad son la única esperanza, lo dice así. La única esperanza en la humanidad son las computadoras. Él lo veía en Designing Freedom, que es creo que del 76, por ahí, por esa época, escribe ese libro, y posterior, después nada, bueno, de la caída de Allende, que todo eso quedó en la historia, escribe eso, ¿no? Y yo comparto esa idea, yo creo que hoy, justamente lo que decías, ¿no? La organización hoy requiere de organizaciones mucho más sofisticadas que lo que fue, por ejemplo, el partido, ¿no? Como organización. El partido donde vos tenés una estructura jerárquica más o menos homogénea. Yo creo que hacen falta organizaciones mucho más heterogéneas y capaces de lidiar con una enorme variedad del mundo, creciente aparte y con temporalidades que se van acelerando. Frente a ello, la única esperanza es disponer de sistemas computacionales, de mediaciones computacionales, pero no de cualquiera, no de las que producen solamente las corporaciones estas, a veces sí, a veces no, pero no solamente de eso, ni mucho menos, ¿no? El software, como ya sabíamos hace mucho, es una tecnología que favorece lo colaborativo y lo compartido. Curiosamente, esta forma de IA, el Machine Learning y los LLM, restringen un poco eso, ¿no? Restringen porque solo el que tiene gran capacidad de cómputo y acceso a datos lo puede hacer, y después, aparte, tiene un gasto energético brutal. O sea, es una mala tecnología esta. Y yo creo que, yo entiendo esto, ¿no? Uno, por supuesto que está ahí a la mano, se usa, se entiende, pero creo que hay que buscar nuevas tecnologías que superen también esta, ¿no? Y va a ocurrir eso, y que sean sobre todo más colaborativas y más fácil para compartir que estos modelos, ¿no? O modelos abiertos, hay que inventar la idea de modelo abierto, que todavía no está, no hay una idea clara de modelo abierto, o de cómo pensar los datos de una manera más integrada con el modelo mismo, buscar la vuelta para que esto vuelva a favorecer una apropiación de lo común como parte del software, ¿no? Y por supuesto que hay otra batería de tecnologías como esta que te digo, que estamos instalando en cooperativas que les resuelven un montón de problemas y les dan mucha más competitividad que el que venían teniendo, que es software libre y que les permite el desarrollo, ¿no? También eso es que va por ahí. Pero para mí es fundamental, no hay un antagonismo constitutivo entre sistemas computacionales y humanos. Al contrario, hay sistemas colaborativos. Y parte de la historia, que es un poco lo que dice Dijkstra, o se deduce de eso, tienen que ser, hay que reconocer cada forma cognitiva en su especificidad o en sus especificidades, porque son múltiples, ¿no? No es que hay una forma cognitiva computacional, hay muchas. Entenderlas en sí mismas, el reflejo y la
antropomorfización de los sistemas es un error grave conceptual que nos lleva siempre a confusión. Hay que entenderla en su propia dimensión. Los LLM son sistemas estadísticos que producen aleatoriamente textos. Esos textos aleatorios representan una forma probable de una frase asociada a un tema determinado. Si yo creo que eso me está diciendo la verdad, hay gente que usa los LLM como repositorio de verdad. Error grave. Porque sí, en general, como es probable, la gente probablemente dice la verdad, pero por ahí dice una pavada y no se distingue. Lo dice con la misma asertividad con que dice una verdad y dice una mentira. O algo, cualquier otra cosa. ¿No? Entonces, es importante eso, ¿no? Son sistemas estadísticos y como tal limitados a una cosa determinada. Yo creo que los LLM no tienen mucho más para ofrecer a futuro. Sí, hay que buscar alternativas tecnológicas en otras dimensiones de la tecnología misma. Gracias. A ti, Catalina. Creo, Gerson, que estás con el Ah, sí, micrófono. perdón. No, nada, le damos las gracias a Catalina por la pregunta y a Javier. Y ahora te damos la palabra, Dusan. Sí, bueno, gracias, Javier. Excelente, como siempre. Eh, Pido perdón si es que no se me entiende bien, pero estoy un poco resfriado. Hay dos cosas que tengo como dos preguntas. Una de ellas está relacionada con esta especie de delegación radical a la que parece estar destinada nuestra relación con las redes neuronales, o con la IA actualmente vigente o generalizada, popular. Y frente a ello hay como dos actitudes. Una es gestionar el no conocimiento y la otra es una il- fantasía de transparencia absoluta, de querer trazar absolutamente cada detalle de lo que aparece opacado en ese espacio latente del aprendizaje profundo. Y yo me preguntaba, sobre todo porque la conferencia está bajo el paraguas de Turing, eh, si es que te parece que hay algo de la IA simbólica que debiese ser matizado o gestionado de manera tal de poder reconducir o generar una dirección para el tipo de conocimiento que acumulamos a partir de redes neuronales. Y la otra pregunta es más como del horizonte político y tiene que ver con los mecanismos de feed forward, de anticipación. Yo hace algún tiempo, hace como un año, pensaba que esto era como una vuelta de tuerca propia de las humanidades, que al feedback le habían cambiado pero pareciera ser que es un mecanismo que proviene de la ingeniería, que proviene de la computación. Y me interesa sobre todo por la producción de escenarios posibles y cómo estos modelos más o menos regulan nuestras expectativas, como bien ha hecho notar Antonia Rouroua con su concepto de gubernamentalidad algorítmica. Y tengo la impresión de que interviniendo en esos mecanismos para escenarios que puedan ser conducentes a otro tipo de política, otro tipo de democracia, eh, estos conocimientos acumulados podría tener un rendimiento. Entonces, lo del mecanismo de feed forward es propia de las tecnologías actuales, de qué manera podrían impulsar un horizonte político, más o menos en la línea de la escuela de Bariloche, citando como casos de Argentina. Y lo primero es cuál es el rol de la lógica y de la IA clásica en nuestra manera de relacionarnos con la IA actual. Buena pregunta, difícil las dos. Vamos a ver. Empiezo por esta. Creo que, por un lado, el feed forward sí efectivamente cobró otra forma con esto, digamos, ¿no? O sea, con el tema que el machine learning actual y sobre todo los sistemas predictivos están muy basados son sistemas demasiado humanos, lo voy a decir así, humanos demasiado humanos, están muy basados en el funcionamiento humano, ¿no? Hemos visto una cantidad de estudios, ¿no? Que muestran, no sé, cómo un bot aprende a convencer a un humano de manera que hicieron un estudio en Reddit, que son viendo la historia de interacciones de ese humano en la red, un bot
tiene 6 veces más capacidad de convencer que un humano, a otra persona de cualquier cosa, a un perfil, ¿no? Es decir, de alguna manera, estos sistemas de correlaciones tienen una influencia directa en la percepción humana del futuro y está claro que si uno es capaz de predecir lo que ese humano va a querer o quiere, es mucho más fácil de convencer a ese humano, digamos, ¿no? Si uno sabe lo que quiere. Y estos sistemas son capaces de calcular eso. Lo cual digo, mucha gente lo horroriza, eso a mí no es que me horrorice, no, solo constata que los humanos son simples, digamos, ¿no? O son más simples de lo que parecen, en un sentido. Que un programa de IA sea capaz de ganarle a cualquier humano a piedra, papel y tijera, es un ejemplo de lo elemental que son los ciclos de creatividad humana, supuestamente, para crear, entre comillas, ¿no? Elegir entre tres cosas. Por eso, de vuelta, retomo de vuelta la frase de Stafford Beer. La mejor apuesta es, la mejor esperanza de la humanidad está en las computadoras. ¿Por qué? Porque son capaces de hacer otras cosas, ¿no? Retomo eso también, ¿no? No sé, en realidad, estaba pensando hoy, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades humanas, perdón, computacionales más importantes que están en los programas en general? No en la IA solamente. Y uno es la iteración, la capacidad de iterar. Iterar no es repetir lo mismo, es ir repitiendo cosas con cambios de estado. ¿Sí? Y la recursión en realidad es dos iteraciones. Una iteración y diferimiento. Poder iterar y diferir. Eso es la recursión básicamente. O sea, de alguna manera el tema del poder diferir como forma, bueno, como según Stigler, como lo que inicia la tecnología, ¿no? La idea de diferir la muerte, básicamente, ¿no? Eh, el poder iterar y diferir son dos operaciones complejas que realmente permiten esto que vos decís, ¿no? El operar sobre los futuros, ¿no? Y no solo eso, y también tener herramientas para construir esos futuros de una manera, ¿no? La IA actual, como tal, se basa en una iteración, o ni siquiera en eso, en una predicción estadística basada en lo que los humanos han hecho. En ese sentido tiene, sobre todo, hay otra, está viendo caminos por datos sintéticos, otra cosa, ¿no? Inventar escenarios, ¿no? Por ejemplo, una que hacen es inventar, en lugar de hacer una encuesta sobre actores existentes, se inventan los actores y se ve qué pasa con modelos, con esos actores inventados a partir de una producción, de una predicción hecha por IA. ¿No? Y eso te permite experimentar sociológicamente. De vuelta, eso, por supuesto que son herramientas poderosísimas. Y como tales, en manos de una serie de 5 corporaciones que tienen un proyecto propio hegemónico, y no solo económico, sino también hegemónico del mundo, tenemos un problema ahí. Y eso para mí implica un desafío político y una urgencia a trabajar sobre eso, ¿no? Y desde ese lugar también yo creo que más allá de la posibilidad, como decías, de poder encontrar formas de borrar un poco la opacidad de estos sistemas, que hay mucha gente trabajando en encontrar alternativas a la opacidad de las redes neuronales, tanto cambiando tecnología como buscando formas explicativas, trabajar sobre los datos para generar modelos. Bueno, vimos uno justo ayer. No sé, todas esas posibilidades. Creo que también hace falta diversificar las tecnologías. La diversidad es fundamental acá también. Estas tecnologías también, el Machine Learning en particular y los modelos de lenguaje, son una gran herramienta de homogeneización, por lo menos en su formato actual. Y eso me parece que es el otro desafío político urgente de primer orden, ¿no? La tecnodiversidad como horizonte posible. Lo bueno de todo esto, lo que a mí no me deja deprimirme, es que si uno mira teóricamente lo que Turing plantea y las posibilidades que hay, las posibilidades siempre están, ¿no? Entonces, y se sabe por dónde ir, ¿no? Hace falta compartir, orientar políticamente la coevolución posible actual, digamos, ¿no? Y para eso hace falta esto, juntarse, pensar en común, encontrar líneas sobre las cuales trabajar, ¿no? Eso es fundamental. Lo que estamos haciendo, con toda la limitación que tiene, es un camino que es indispensable para reorientar esto y bifurcar hacia un futuro diferente que el que están imaginando, o imaginando o temiendo, pero que el poder está llevando hoy hacia un camino para un mundo inviable, ¿no? Hace falta reconstruir un mundo viable usando todo esto que tenemos a la mano.
Muchas gracias, Dusan, por la pregunta. Tenemos a Renzo, que también que ha levantado la mano. Adelante, Renzo, por favor. Muchas gracias, Gerson. Gusto verte, Javier, nuevamente. Mismo Y Renzo. ¿Estás en Sudáfrica? ¿Dónde estás? en Sudáfrica, así que es noche para mí. Pero aquí atento a tu charla, querido. Y agradecerte por las reflexiones, como siempre. Eh, sí, quiero continuar un poco con la discusión que estás teniendo ahora junto a Dusan y que inició también Catalina de alguna manera, que va respecto a tu tema de hoy, computación, y cómo esto se va a relacionar hoy en día al aspecto del conocimiento, ¿no? Y mencionaste algo, una palabra clave en ese sentido, mencionaste bifurcar, la bifurcación como tal, ¿no? Tomándolo desde un aspecto stigleriano, ¿no? ¿Y cómo ves tú en ese sentido esta bifurcación en una relación organológica como tal, ¿no? En este aspecto exosomático del que vivimos, eh, sobre todo en el aspecto del trabajo, ¿no? En la distinción entre conocimiento y facultades de aprender algo que Stigler es muy conciso en el sentido que es distinto conocer a tener una habilidad como tal, ¿no? Que la habilidad se puede industrializar, pero el conocimiento es precisamente la bifurcación como tal de generar algo particular en un momento particular. Y hay esa complejidad, ¿no? Que tú también planteas históricamente respecto al entendimiento de la lógica de una epistemia computacional, eh, cómo bifurcarían precisamente hacia ese salto exosomático, pero en qué manera llegaríamos a esta modulación como tan informacional, ¿no? En ese sentido de conocer, trabajo, relación, máquina, episteme, etcétera, etcétera. Todo lo que se relaciona en sí mismo como una ecología de saber y como y tecnodiversa, como mencionas, ¿no? Tecnodiversa y no diversa. Eso, Javier, y gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Renzo. Sí, efectivamente está ahí fundamental. Si viste esos triángulos, un poco el último triángulo, un triángulo bastante organológico, ¿no? El último de todo, ¿no? Cuando hablo de relaciones humanas, no me acuerdo que hablaba de relaciones humanas, sí, la mente y relaciones tecnológicas, ¿no? Básicamente es eso, esa coevolución entre las tres dimensiones que Stiller menciona, ¿no? Órganos cognitivos, órganos, organizaciones sociales, mediaciones computacionales, ¿no? Creo que justamente cómo se constituyen mutuamente y cómo evolucionan es el gran desafío. Ahora bien, para ahí también yo creo que primera cosa que, digo, si lo pensamos en clave política y laboral, digámoslo así, o en clave política y cómo evoluciona la sociedad, primer problema que tenemos, el trabajo es un problema enorme. O sea, todo el mundo dice hoy, está diciendo que la productividad humana, del trabajo humano, aumenta muchísimo. Lo que eso significa, ¿no? Hay que ver qué significa la productividad, pero que aumenta un montón. O sea, casi que se duplicó en los últimos 2 años la productividad de cada trabajador humana. Eso implica que la riqueza producida es muchísimo mayor. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está esa riqueza? El mundo debería ser el doble de amigable para cada uno y no lo es, ¿no? No justamente. Creo que cada vez menos amigable para nadie, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí, ¿no? Bueno, esto nos propone un desafío muy difícil. ¿Cómo construir una sociedad capaz de distribuir y de distribuir la riqueza y de tener formas de compartir la riqueza que no esté basada en el trabajo asalariado? O sea, es la paradoja de este tiempo, ¿no? Aumenta, por lo menos acá en Argentina, estamos en una situación terrible donde lo que aumenta es la demanda de trabajo, hay que trabajar más que antes y la mayor parte de la gente queda desocupada porque no hace falta trabajar más que antes. Entonces, estamos en una situación política muy compleja que hay que poder construir una propuesta a futuro que dé cuenta de que el trabajo como tal no coincide con el empleo, no va a seguir coincidiendo con el empleo. Stigler lo dice con claridad, trabajar es producir negentropía, es decir, achicar la entropía, es decir, volver más usable los recursos que tenemos. La entropía, sabemos, también tiende a ser homogénea. La negentropía también es generar diversidad. Yo creo que ahí está para mí uno de los desafíos enormes, cómo generar diversidad, cómo reducir la entropía y cómo encontrar formas colaborativas, para mí por eso, llevar todo lo que se pueda
al espacio de lo común, ¿no? Un poco también la propuesta de Allende era esa, ¿no? Al espacio de lo, ¿cómo sería? Engordar el espacio de lo común en términos, ¿no? Sobre todo de las capacidades productivas asociadas a tecnologías, va a fortalecer eso, me parece. También creo, te agrego una más, que no estaba en la pregunta, pero agrego, que vengo pensando ahora. El otro día ahí en el coloquio me preguntaban sobre el rol de los estados, ¿no? El rol del Estado en lo que viene. Es compleja la pregunta, es compleja entenderlo, ¿no? El Estado hoy, por supuesto que es fundamental que los estados aprendan sobre esto y tengan un rol fundamental en intentar regular lo que se pueda, intentar favorecer mejores configuraciones tecnológicas, todo eso, ¿no? Proteger también ciudadanos del abuso que pueden realizar cualquiera de los mediadores hoy tecnológicos. Pero, le decía también, no es suficiente, no va a ser suficiente con lo que los estados hagan también. Yo creo que hace falta una sociedad civil mucho más rica, mucho más activa, mucho más diversa también. No hace falta que todos estén organizados de la misma manera, pero que puedan aprovechar esta capacidad organizativa que tienen estas tecnologías, esta capacidad de lidiar con la complejidad para enriquecer un espacio público capaz de generar una propuesta a futuro que hoy aún no, de generar bifurcaciones, como decíamos, ¿no? No sé, una respuesta muy general, pero creo que por ahí es donde hay que trabajar, ¿no? Y, bueno, que de alguna manera, de alguna manera estamos todos tratando de hacer eso. Me parece que hay que buscar mejores formas de articulación que son cada vez más factibles, pero hay que explorarlas. Muchas gracias, Renzo. Yo te quería aprovechar de hacer un par de preguntas también, aprovechando la ocasión, y enseguida le damos la palabra de nuevo a Catalina. Javier, yo quizá mis preguntas son un poco más bien sobre las narrativas o sobre estos discursos que las mismas corporaciones y las mismas industrias están constantemente bombardeándonos, ¿no? Sobre todo a usuarios que quizá no están tan entendidos en el tema informático y que casi esto de la IA les parece como una magia, ¿no? Una magia tecnológica. La primera cosa que yo quería preguntar sobre esto es que tú hiciste mención de las alucinaciones. Hiciste mención a eso y creo que es importante. Dijiste que en realidad, claro, la máquina no tiene pretensión de verdad, ni de engañar, ni de mucho menos. Y en ese sentido, quizás ético, no hay alucinaciones. Pero ¿cómo entonces llamarías tú como este fenómeno, si es que quiere llamarse así, de que la máquina de alguna manera invente, entre comillas, o su probabilidad o su estadística, te genere algo totalmente impensado, totalmente fuera de lo comprobable fácilmente en Internet? Te lo digo porque hay un estudio justamente de unos técnicos de la Universidad de Hong Kong, unos investigadores, pero fue con ChatGPT 3.5. Claro, nuestras discusiones siempre van atrasadas con el avance de estos modelos. Eso es lo que nos pasa. Pero bueno, ellos hablaban, ¿no? En el paper de alucinaciones y la documentaban y qué sé yo. Y claro, también algunos ejercicios literarios que yo conocí. Carrión, por ejemplo, los campos electromagnéticos, le pregunta a la IA, que también es 3.5, cuál es la primera novela escrita por IA y le dice El Principito. Entonces, eso, no, si no es una alucinación o como ese resultado raro, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Cómo sería la manera correcta de nosotros percibir estos glitches, bugs? No sé cómo sería la manera correcta. Eso me lleva a la segunda pregunta que te quería hacer, aparte de las alucinaciones, es el tema de la opacidad. Yo le pregunto esto, le he preguntado a varios invitados del seminario, porque se nos insiste mucho con la idea de la caja negra, se nos insiste mucho con la idea de lo inescrutable, de que hay cosas ahí que pasan que realmente no podemos entender, pero realmente es tan así la opacidad. Yo sé que existe un peso indeterminado en el perceptrón, el peso que asigna a cada nódulo, pero ¿es realmente tan fuerte la idea de lo inescrutable ahí? Y la tercera y última es ¿qué pensabas tú sobre esto que está ocurriendo ahora de la crisis de datos? Crisis en las que ya no hay con qué más nutrir a la IA, y que hay toda una suerte de polémica con eso, si lo ves como una entropía de este sistema de modelos de lenguaje, o si es que también refiere más bien a lo que otros llaman estupidez artificial, porque justamente estos datos basura que a veces generan una serie de, de disparos hacia adentro, etcétera. Entonces, esas eran como mis tres preguntas. Y perdón porque sean así como tan heterogéneas. No, no, está muy bien ahí. A ver, imaginemos una situación hipotética en la cual de pronto se dan cuenta los terraplanistas que encuentran una forma de generar un montón de contenido de terraplanismo y consiguen que eso ingrese a los modelos de lenguaje.
¿Está bien? Para ellos una alucinación sería que se hable de la Tierra esférica. Digo, ¿no? ¿Cuál sería una alucinación de ese sistema? Y eso podría ocurrir, digo, de hecho, quizá ocurra, quizá, digo, eso u otra cosa, no sé, alguna teoría absurda que de pronto ingrese en muchos modos de lenguaje por algún tipo de error o de movida política o de conspiración. O sea, las teorías conspirativas a veces funcionan, a veces ocurren, digamos, las conspiraciones, ¿no? Por más que sean teorías conspirativas. Entonces, que aparezca eso, que de pronto. Y bueno, no sería por eso alucinación, sería respuesta probabilista a los datos del entrenamiento. Es eso lo que hay, digamos. Entonces, yo digo que no, o sea, por supuesto que en general a veces alucina, a veces no. Solo que para el propio sistema no distingue una cosa de otra, no es que es simplemente una respuesta aleatoria más que da. Y desde fuera, el tema es que si a veces puede alucinar y a veces no, y no sabemos cuál es cuál, y de hecho no hay ninguna diferencia estructural entre las dos, ese es otro problema. No hay diferencia estructural entre las dos, no hay forma de saber si una es una cosa u otra. Y bueno, hay un montón de intermedias, ¿no? Te cuento una anécdota que me contó un amigo informático. Estábamos en una charla justo y dice, ese día no había visto el chat de la familia en todo el día. Su suegra, médica, se quejaba de que una obra social no le cubría una cosa. Entonces, ¿qué hace? No sabía que supuestamente tenía que cubrir eso. Lo manda a ChatGPT, ChatGPT le arma un escrito ya para que un abogado lo presente contra la obra social, dándole razón de lo que decía. Fernando, este amigo, cuando ve eso se da cuenta, se fija lo que es, pero no, si la obra social dice en el reglamento que esto no lo cubre. Busca el reglamento, lo encuentra, pero ya esta mujer estaba por contratar un abogado para hacer una demanda, con toda la parte que significa para lo que iba a perder. Porque confió en algo que se produce aleatoriamente, ¿no? Digo, es como raro eso. O sea, imagino, si eso le pasa a una persona con formación universitaria sobre un tema que conoce y todo, eso debe pasar millones de veces. De pronto una creencia en algo que es más o menos, o sea, es probable, es verosímil, digámoslo así. No, verosímil para lo otro que tiene. Pero bueno, es muy riesgoso hacer eso. Entonces, hace falta, bueno, entrenarse en entender que esta tecnología con estas características solo puede producir algo con cierta verosimilitud, digámoslo así, no otra cosa. Em, y bueno, eso también responde un poco a los datos basura y todo eso, ¿no? Me parece que hay ahí. Nada, marca un poco también los límites de la tecnología. El otro día me entrevistaron por el tema de los morphs. ¿Vieron los morphs? ¿Qué es esto que uno hace con dos caras de una? O sea, encuentran una especie de cara intermedia entre dos personas. Y lo estaban usando los morphs, alguna gente, para meterlo en sistemas de reconocimiento de, por ejemplo, de fronteras. Y entonces uno puede saber si una persona es la otra. Entonces empieza a aparecer morphs ahí. Nada, aparecía eso como un problema de seguridad. Y a la vez entonces aparecen tecnologías o otros sistemas de IA capaces de reconocer si una cosa es un morph o no. Parece que quedan ciertas huellas de que es un morph, es decir, de que es una mezcla de dos caras. Entonces yo decía, bueno, si yo fuera el que hace los morphs, haría un programa que se entrene con los programas que reconocen morphs para que no le reconozcan la transformación. No es una forma de entrenamiento, o sea, otro dato basura que se va produciendo sobre la basura del dato anterior. Digo, quiero decir, este es un juego que está abierto por esos caminos, digamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en algún momento, para bien, va a colapsar un poco la posibilidad de seguir trabajando con esto, ¿no? O sea, no es que va a colapsar las aplicaciones, va a colapsar como tecnología creativa y va a haber otras cosas que espero no tengan esta opacidad, esta cuestión que tienen estas, ¿no? Eh, y la opacidad sí es un hecho, digamos, ¿no? Las, eh, a ver, es un hecho, pero aparte un hecho insoslayable. Por lo siguiente, hay un teorema que se llama el teorema de Rice. El teorema de Rice se aplica a cualquier programa, no solo a Machine Learning, cualquier programa. Dice lo siguiente, no hay cualquier propiedad que yo quiero de entrada a salida de un programa, o sea, cómo se comporta un programa, no hay ningún método para decidir ninguna propiedad de un sistema. Es decir, no puedo saber mecánicamente qué es lo que un programa hace, ¿no? A menos que tenga el código y que tenga la capacidad de analizar el código para ver qué produce. Pero si no lo tengo el código, o si el código es cualquiera y no lo conozco, no hay ningún método para resolver eso. Es un teorema del año 46, ¿no? Teorema de Rice. Lo que pasa es que, claro, hasta ahora nunca se aplicó porque en general los programas lo hacían programadores con lo mejor de sus habilidades. Ahora, con estos programas que se generan a partir de un proceso de entrenamiento y que nadie sabe bien qué hacen, está claro que nunca va a haber un sistema que pueda determinar qué es lo que uno de estos programas hace de manera precisa y para cualquier entrada posible.
O sea, estamos condenados en ese sentido. La opacidad es intrínseca, o sea, hay que elaborar tecnologías menos opacas. Y un poco lo que decía también tú, Sana, antes, lo retomo esto, y también esta respuesta. Hay una cantidad de ejemplos de programas que usan tecnologías híbridas. Stockfish es uno, como lo dije al principio, el de ajedrez. Es un programa tradicional de guía simbólica, búsqueda en grafos, búsqueda en árboles, donde le agrega la tecnología de Machine Learning para resolver mejor las funciones de las heurísticas de búsqueda, digamos, básicamente. Pues está ocurriendo ya eso mucho. Muchas gracias, Javier. Ya para cerrar, la última pregunta de la jornada, Catalina, por favor. Muchas gracias. Disculpa por hacer la pregunta, pero me parece muy estimulante el tema y la presentación de Javier ha sido muy buena, entonces no me puedo quedar callada. Me salió se me vino la idea de un esquema de Lacan que es retomado por Slavoj Žižek, que en el ensayo sobre el cine en el libro, o sea, en el libro Ensayo sobre cine y ciberespacio, toma la Revolt de Lacan y habla de lo simbólico, lo real y lo imaginario con el código de fuente, la imagen y los chips, los microchips. Ajá. Como, Código entonces, fuente, imagen y chip. claro, lo simbólico sería el código de fuente, el imaginario serían los símbolos y el chip sería lo real. Real. Sí, sí. Bien. Entonces me pareció mucho, o sea, como que me evocó demasiado a Lacan y a Zizek, porque en realidad el triángulo que tú presentaste, que era el mundo material, mundo mental y mundo de objetos abstractos, fue como ya, Sí, aquí sí. me parece que, por eso te quería preguntar si se puede hacer una analogía, porque en realidad yo la veo todo el rato. Voy a retomar esa idea, me gustó, me encantó, la voy a buscar bien, lo voy a pensar. Voy a buscar el libro de Zizek y lo miro ahí. En realidad, a ver, hay un seminario, creo que es el seminario, el que escribe sobre Freud, el seminario 2 de Lacan, donde él dice ahí que lo simbólico tiene forma de máquina. Es un seminario que habla sobre cibernética, ¿no? Es más o menos la misma idea. Acá lo simbólico tiene la forma del código, digamos, no del Claro. programa. La otra articulación habría que pensar más. Yo podría pensar que sí, lo simbólico es el registro del código, el proceso computacional podría ser, bueno, sí, el imaginario sería la salida, digamos, lo que muestra, que es lo que se ve muy poco, y Claro, y lo real son los microchips, porque para Lacan lo real es la carne, es lo que no se puede lenguajear. sí, sí, lo que no se puede simbolizar, tal cual. Lo que no se puede. Y en Sí, este estoy de caso acuerdo. serían los fierros. Serían los fierros, estaría bien. Sería una buena idea para explorarlo. Me gusta como idea también, sí. Voy a ver si armamos un triángulo con eso. Tengo justo una alumna que es psicoanalista, estamos trabajando estas cosas, así que me gusta como noción. Eh, y sí, hay mucho para explorar de eso porque efectivamente, o sea, creo que tiene una potencia también para entender lo que está pasando, entender desde ese lugar, ¿no? Stigler va a decir eso, ¿no? En realidad hoy los algoritmos de Machine Learning puestos en redes con perfilización, bla, 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 son capaces de intervenir el inconsciente. Son capaces de reprogramar el inconsciente también, digamos, ¿no? Entonces, comprender cómo se rearticula la conformación del yo, digamos, a través de estos tres registros y cómo esos registros son intervenidos de distintos espacios tecnológicos, de distintos espacios computacionales en realidad, es importante. Me parece que ahí puede haber algo interesante para pensar. Yo creo que una de las dificultades hoy es fundamentales para disputar el presente es las condiciones de subjetivación actuales, ¿no? ¿Cómo se produce subjetividad en este contexto en el cual no solo ocurre estos registros que hablamos, sino también que tienen temporalidades muy transformadas todo el tiempo, ¿no? Retomando lo que decía hoy Renzo de lo organológico de Stigler, ¿no? Hay una frase famosa de Edward Wilson, el fundador de la sociobiología, que dice, estamos en una civilización de Star Trek, dice, ¿no? Una civilización de viaje a las estrellas que tenemos
emociones paleolíticas, instituciones medievales, de vuelta, ¿no? Las emociones, instituciones medievales y una tecnología cuasi divina. A godlike technology, dice, ¿no? Entonces, obviamente, esas tres dimensiones que se articulan en el mundo no solo son temporalmente muy disímiles, ¿no? Algo que es paleolítico, medieval y cuasi divino, sino además que sus propios ritmos de evolución están muy desfasados. Entonces, reencontrar ahí la forma de articular esas temporalidades en un proyecto político emancipador es un desafío de primer orden. Y ahí creo que todo esto que planteabas también de los registros de la condición del yo entre lo simbólico y lo real e imaginario, me parece que son una de las claves para entender. La otra posiblemente que venimos explorando es la de Deleuze con la idea de lo individual, es decir, con la acción directa sobre algo que es previo al individuo mismo, ¿no? Ya no son individuos los que hoy están operando la realidad política, sino dividuos, es decir, pedazos de individuo articulados de maneras parciales o monstruosas con distintas formas tecnológicas. Súper, muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Catalina y Javier. Bueno, con esto ya estamos sobre la hora. Queremos nada más que agradecer a Javier de nuevo por esta charla, esta presentación inmensa, espectacular, que nos deja mucho que pensar, mucho que anotar y que ojalá sigamos discutiendo en el futuro. También agradecemos a los y las asistentes por estar aquí, por participar, por preguntar, por mostrar interés. Y bueno, nos veremos el próximo mes con Claudio Celis, que estará con nosotros hablando también de estos temas. Y de nuevo, Javier, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos los amigos que están acá. Un abrazo para ustedes y nos vemos por ahí con Claudio la próxima también. Nos vemos, que estén bien. Adiós.